todo lo que han desarrollado ellos desde el Instituto de Jesús Adolescente. Han hecho una investigación, ya nos contará un poquito mejor. Y la idea entonces es que también con base en esta investigación y con otros elementos que se cumplirá, también nosotros podamos ir poco a poco conociendo a los jóvenes, identificándolos a ellos y acompañándolos también desde esas particularidades o desde ese conocimiento de ellos mismos, que podamos nosotros responder pues desde un proceso propio de iniciación cristiana. Entonces, Ale, te doy la bienvenida y pues tienes la palabra. Buenas noches. Esperen un segundo, prendo ahora sí la cámara. Buenas noches, ¿cómo han estado? No sé si aquí hay caras conocidas. Antes de empezar, me gustaría mucho que por lo menos prendieran la cámara un momentico a ver si hay caras conocidas. Bueno, sí, mi nombre es Alejandra Martínez, trabajo con el Instituto de Jesús Adolescente. Bueno, está vinculada a la Arquidiócesis de Bogotá, pero también tenemos presencia. Hola, José, gracias. ¿Cómo estás? También tenemos presencia pues en otros lugares y nuestro trabajo, nuestro carisma es el trabajo con jóvenes. Estamos haciendo investigaciones, trabajo con jóvenes, buscando nuevas metodologías para la evangelización de la juventud. Y bueno, en el marco de esa preocupación de qué vamos a hacer, de para dónde vamos con la evangelización de los jóvenes, en el año 2019 hicimos una investigación, en el año 2020 estuvimos haciendo el análisis de la investigación y bueno, quiero presentarles los contenidos, los resultados de esa investigación. Yo no sé si de aquí hay alguien, de pronto Rosy, ¿conoces esos resultados o tú no estuviste en la reunión que se hizo hace ya como unos meses? No sé. Bueno, a mí me gustaría mucho que si tienen preguntas, vayan levantando la mano, van comentando, van preguntando, porque lo que les traigo es información que yo sé que no los va a dejar neutrales, que no los va a dejar inquietos e inquietas. Entonces sí me gustaría mucho que me interrumpieran. A mí me gusta que me interrumpan, que me hagan preguntas. Si no están entendiendo, si quieren que repitamos algún dato o algo así, vamos a ir despacio, sin pausa, pero sin prisa, como se diría. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir aquí la presentación. Permítanme un segundo, que está terminando de cargar. No, esto no es este. Bueno, listo. Entonces, como les decía, pues esta es una investigación que estamos haciendo, que hicimos desde el Instituto de Jesús Adolescente con el Centro de Estudios de Niñez, Adolescencia y Juventud que tenemos ahí en el instituto. Entonces, espérense que esto está súper lento, que me está cargando. Ya. Para que lo veamos un poco más rápido. ¿Ves la ficha técnica de la investigación que se hizo? El objetivo de la investigación es conocer las creencias religiosas de los jóvenes en Bogotá. ¿Por qué en Bogotá? Bueno, porque era el que más teníamos acceso, porque sabemos que Bogotá, pues por ser capital, tiene todo un proceso de secularización importante y bueno, y porque es muy plural. Entonces, desde allí también podemos entender un poco más, sí, todo el proceso de transformación de lo religioso que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Y entre los jóvenes, pues vamos a ver que eso es también bastante fuerte. Se hizo una investigación cuantitativa, se aplicaron las encuestas entre abril y mayo del 2019, es decir, que los datos que aparecen acá es del mundo anterior, de la vida anterior que teníamos antes de la pandemia. Y la muestra se hizo por conglomerados, es decir, se aplicó el instrumento a 1.057 jóvenes entre 15 y 25 años. Por conglomerados quiere decir que fuimos a unos colegios o universidades en donde nos permitieron hacer la aplicación de la investigación y allí pues lo aplicamos. Entonces, no es una muestra aleatoria, no es una muestra a otros tipos de copo de nieve o algo así, sino que esta se llama por conglomerados.
El 67% de los que nos contestaron son menores de 18 años, que es un dato muy interesante porque quiere decir que son los pelados que en este momento tienen 21 años, o sea, son muy jóvenes. Perdón, que tienen máximo 21 años, o sea, que en este momento pueden estar teniendo 17, 18, 19 años. Y es interesante porque es un grupo poblacional al que no se le había hecho este tipo de encuestas, al menos recientemente. Ahí está la investigación que hizo los colegios de La Salle, la investigación que hizo el padre Arturo Silva con colegios del CONACET, pero pues esas investigaciones ya están un poco viejitas porque se hicieron hace más de 5 o 6 años. Y el 57% de los que contestaron son mujeres, el 43% son hombres. ¿En qué institución estudias? Bueno, aquí para darnos una idea perdón, voy a ocultar aquí esto que me incomoda. Para darnos una idea de qué colegios o de más o menos de dónde vienen. El 48% de los chicos que contestaron vienen de colegios privados, principalmente católicos. El 16% colegio distrital, el 8% de universidad pública, el 12.3% de universidades privadas, 5.5% no sabe, no responde, 9.6% de otros. Entonces ahí se ve claramente que es un porcentaje bien importante que son menores de 18 años. ¿Ha sido bautizado en la Iglesia Católica? El 89% dice sí. Yo he sido bautizado en la Iglesia Católica. El 9% dice no, no he sido bautizado. ¿De qué religión o espiritualidad te consideras? Entonces aquí empiezan los números bonitos. Yo quiero que me vayan interrumpiendo, porfa. Si no los veo, si aquí los puedo ver, si levantan la mano o algo así. Porque sí, o si no yo pues sigo aquí hablando como una loquita y no sé si esto se está entendiendo, si les gusta, si les asusta, si les parece normal, obvio. Entonces, ¿de qué religión o espiritualidad te consideras? Católico el 56%, cristiano el 11%. Acá hay una categoría que tomamos a partir de la investigación que hizo... que hizo William Mauricio Beltrán de la Universidad Nacional, que se llama Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Y él entonces aplica una investigación, pero en todo el país, y no solamente a jóvenes, sino a todos los adultos, y está esa categoría de creo en Dios pero sin religión que nos pareció muy simpática y por eso la incluimos dentro de las opciones, y el 18% de los jóvenes que contestaron a la encuesta dicen que están en esa categoría. El 14% se declara ateo o agnóstico, el 1% se declaran de otras religiones, hinduistas, judíos, budistas, o que no saben o responden. Pero aquí llama la atención que el 56% de nuestros jóvenes se consideran católicos, cuando los porcentajes que teníamos de personas que hacían parte de la Iglesia Católica siempre o pensábamos que en los últimos tiempos estaba por encima del 75%. Entonces fíjense cómo los jóvenes bajan este porcentaje pues muchísimo. Espiritual o religiosamente hablando, ¿te consideras? Esto es si son creyentes practicantes, no creyentes, no practicantes, creen en Dios pero no pertenecen a una iglesia, y agnósticos. Entonces, dentro de los católicos, los que contestaron, o sea, dijeron, yo soy católico y cruzamos con esta pregunta, ¿cómo te consideras? El 48% más o menos de los católicos se consideran creyentes practicantes. Casi el 40% se consideran creyentes no practicantes. Y dentro de los que se dicen católicos, aquí en esa pregunta también se dicen que no creen en Dios, que creen en Dios, pero que no pertenecen a una iglesia. Frente a los cristianos que parecen ser un poco más practicantes, pues este dato es interesante porque del total de la muestra, o sea, de las 1057 jóvenes que fueron entrevistados, solo el 27% del total es católico practicante. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos empieza a decir cosas frente a la evangelización, la iniciación cristiana, los procesos de evangelización que podamos estar haciendo con los jóvenes. Si pensamos que los jóvenes son católicos, ya entramos mal, y son católicos que van a misa o son católicos que les interesa un poco
acceder a ciertas prácticas de fe de la Iglesia Católica o algo así, pues nos vamos a encontrar con que solo el 27% de los jóvenes menores de 25 años se consideran católicos practicantes. ¿Levantaste la mano, Ingrid? Sí, señora, es que Dale. quería, bueno, no sé si más adelante lo vas a comentar, pero no sé ustedes si tuvieron como oportunidad de compartir, analizar, pues, porque estos chicos que dicen que son católicos, luego dicen que no creen en Dios, ¿no? Ujú. Perdón, que creen en Dios, pero no creen en la iglesia. No sé si hubo ahí en algún momento como, Estas son preguntas que nos gustaría que ya estamos pensando para la segunda fase de esta investigación. Queremos hacer, esta investigación se hizo eminentemente cuantitativa, que nos arroja números, ¿sí? Y cifras que nos ayudan a pensar, pero para buscar el sentido, el por qué pueden pasar estas cosas, ahí sí tenemos que hacer una investigación cualitativa, que ya no son a 1057 personas, sino por ahí unas 15, 20, 30 jóvenes con los que claro, podamos conversar y que nos expliquen un poco esto. Mi hipótesis, porque cuando estábamos aplicando, me lo dijeron algunos jóvenes, se me acercaban a decírmelo, es que muchos están muy confundidos. O sea, les preguntan, ¿son católicos? Sí, pero ¿eres creyente practicante? No. ¿Creyente no practicante? No. ¿Creo en Dios? Sí, esto me suena más. O sea, como que por historia, por tradición, yo puedo decir que soy católico, pero ya cuando voy a mirar mis creencias, no soy muy católico. Y de hecho, ya vamos a ver cuando veamos, ya lo vamos a ver con los datos de en qué crees. Es una ternura, es una belleza. A mí me parece muy lindo. Eh, Esa puede ser una hipótesis. La otra hipótesis, entonces algunos de ellos decían, es la primera vez que me pregunto estas cosas, imagínense. O sea, viven, van por la vida y no se han hecho la pregunta de en qué creen, por qué creen, cuándo crees. Sí, entonces eso, eso podría ser interesante. Lo otro es que, pues sí, son católicos, pero no, sí, de pronto es eso, solo nominalmente, pero esas son de las preguntas que hay que seguir haciéndonos frente a la profundización que queremos hacer de esta investigación. Pero bueno, quedémonos con este dato. Solo el 27% del total de la muestra es católico practicante. ¿De qué religión o espiritualidad te consideras? Aquí tratamos de hacer una comparación entre los datos que nos arroja Beltrán, el libro que les mostraba, del 2000, que él publica este libro en el 2010 y efectúa o hace el trabajo de investigación, el trabajo de campo en el 2009, y nosotros que aplicamos nuestra investigación en el 2019. Entonces, ¿de qué religión o espiritualidad te consideras? Entonces, fíjense cómo uno podría decir entre los jóvenes, porque además nosotros tomamos los datos que Beltrán arroja, que Beltrán muestra de los jóvenes. Entre los jóvenes menores de 25 años, había casi un 70% en el 2010 que se consideraban católicos, ahora ya ha bajado, 10 años después está por un 66%. Cristianos también ha bajado, que yo, por ejemplo, fue una de las cosas que me choqué con esta investigación, que yo esperaba que esta franja roja de los cristianos iba a aumentar, porque yo tenía el imaginario de que los cristianos atraen muchos jóvenes y que por lo tanto el número de jóvenes dentro de las iglesias cristianas pues tiene que ser mayor cada vez. Pero según esta investigación, no. Antes, en las preguntas que hizo Beltrán, el 18% eran cristianos y ahora el 11% se consideran cristianos. Pero en lo que sí sigue creciendo es en el porcentaje de los que creen en Dios, pero sin religión, y los que se declaran ateos o agnósticos. Que esto da mucho más cuenta del proceso de secularización que está viviendo Bogotá, ¿sí? Principalmente. O sea, ya ni siquiera están adscritos a una iglesia cristiana, independientemente de su denominación, sino que los jóvenes están tendiendo a estar cada vez más desinstitucionalizados en esto de creo en Dios pero sin religión, o que ni siquiera creen en ningún Dios. Espiritual o religiosamente hablando, ¿te consideras? Entonces aquí ocultemos otra vez esto. Eh, Creyente practicante, Beltrán pues decía que casi el 45% de los que contestaron se consideraban creyentes practicantes, independientemente si eran católicos o cristianos.
En la encuesta de nosotros, eso ya bajó a un 30, casi un 34%, o sea, 10 puntos porcentuales. Creyentes no practicantes, en la encuesta de Beltrán, los jóvenes estaban en un 46.5% de los jóvenes que eran creyentes no practicantes. Pero ahora con nuestra investigación eso ya bajó a 27.8%. Creo en Dios pero sin religión, ahí Beltrán no lo preguntó en esta gráfica. Agnósticos crecieron nuevamente y los ateos pues también creció un poquito, está separado. ¿Qué tan importante es para ti pertenecer a una iglesia o religión para relacionarse con Dios? 300 de los 1057 jóvenes, o sea, un 30%, dicen nada importante. Creer, pertenecer a una iglesia o una religión no es para nada importante para relacionarme con Dios. Y solamente el 15% les parece que es muy importante pertenecer a una iglesia o religión para relacionarse con Dios. La mitad, el 24%, está como en la mitad. Entonces uno podría decir que 300 más 170 son 370, es decir, casi el 40% de la muestra les consideran que es nada importante o muy poco importante la iglesia o la religión para relacionarse con Dios, y solamente el 19 más 15, eso da 34, ¿qué? Sí, 34% que consideran que puede ser importante o muy importante pertenecer a algo, para poder encontrarse con Dios. ¿Has considerado cambiar de creencia? El 25% de la muestra dijo que sí, que ha pensado cambiar de creencia. La creencia o religión actual, entonces los ateos o agnósticos escépticos les gustaría cambiarse, continuar, o sea, pasar de ser ateo a ser agnóstico o de ser agnóstico a ser ateo, este azulito, ¿sí? Los ateos o agnósticos escépticos les gustaría pasarse a ser budistas o taoístas. Un 8% les gustaría ser católico, que eso me pareció llamativo. Un 6% le gustaría ser creyente pero sin religión. ¿Esto qué es? No sabe, no responde. Rosadito, este es judaísmo. En fin, los católicos. De los católicos que dijeron sí, he pensado cambiar de creencia, un 15% le gustaría ser ateo o agnóstico, otro 13% le gustaría pasar al budismo o al taoísmo. Esta franja azul clara le gustaría pertenecer a alguna otra denominación cristiana, es decir, un 10, 20, 35% más o menos. No sabe, no responde. Los que dicen que creen en Dios pero sin religión, esto es rojo, es decir, que quieren volverse budistas o taoístas. También les gustaría volverse cristianos, alguna denominación cristiana. Agnósticos o ateos. Y los cristianos les gustaría pasarse a otras denominaciones cristianas, que es esta franja azul, o les gustaría ser ateos o agnósticos, o les gustaría ser budistas o taoístas. De los católicos, pues de los cristianos que les gustaría ser católicos, acá hay como un 6%, pero pues fíjense cómo los católicos que quieren ser cristianos, pues el porcentaje es muchísimo mayor. ¿Esto qué nos puede decir? Bueno, que para los jóvenes la movilidad entre las prácticas y las creencias es muy fácil, no es tan problemática, ¿sí? No, no les genera mayor angustia o pues sienten que pueden ir saltando de una fe a otra fe sin que eso implique mayor consecuencia. Y también que de todas maneras las prácticas o creencias más llamativas pues son las de las iglesias cristianas, las de otras iglesias cristianas, las del budismo o ser budistas o taoístas o volverse ateos o agnósticos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu religión? Esto lo responden pues todos los creyentes. El 29% sus enseñanzas religiosas o principios de fe. El 22% que encuentran respuestas o sentido de vida. Entonces aquí ya uno puede pensar que si seguimos atendiendo a estas dos cosas, podremos llegar al 50% de los jóvenes que son creyentes. ¿Qué es lo que más les gusta? Enseñanzas religiosas o principios de fe y que encuentren respuestas o sentido de su vida. O sea, que esas prácticas religiosas tengan relación con su experiencia cotidiana. Las prácticas morales o éticas, los vínculos comunitarios, los amigos, que a mí esto me sorprendió porque yo esperaba
que este porcentaje de los vínculos comunitarios a los amigos fuera así enorme, mayoritario, o sea, que los jóvenes pertenecen a las religiones a las que pertenecen porque allí están sus amigos, pero eso parece que no es tan determinante. Esta es otra que me sorprendió, las emociones experimentadas durante el culto, solamente el 3% de los, 1050, de los más o menos unos 800 jóvenes que dicen creer o que respondieron a esta pregunta, pues solamente el 3% dice que lo que más les gusta de su religión son las emociones experimentadas durante el culto, y la confianza que inspira el líder, pastor o sacerdote, solamente el 1%. Eso es lo que más les gusta de la religión. Bueno, aquí creo que no es sorpresa. Sigo. Si ustedes no me interrumpen, yo sigo. ¿Qué tan importante es para ti pertenecer a una iglesia o religión para relacionarse con Dios? Bueno, esta es la pregunta que habíamos visto anteriormente, pero ya diferenciada por edades. Y es que con las edades pasa una cosa simpática. Los que consideran que es más importante creer en una iglesia o religión para relacionarse con Dios son los más viejitos. Es decir, los de mayores de 20 años, los de 22, 23 un poquito, pero 24, 25 vuelve y sube. Sí, estos azules claritos son los que consideran que es muy importante pertenecer a una iglesia o religión para relacionarse con Dios. Los más jóvenes no lo consideran tan importante, pero la proporción de los que los consideran nada importante relacionarse con Dios para relacionarse con Dios, pertenecer a una iglesia o religión, están entre los 18 a los 21 años, fíjense. O sea, esta franja son de los jóvenes que consideran que es para nada importante pertenecer a una iglesia o religión. Entonces uno podría pensar, claro, los más pequeños o las más pequeñas todavía están influenciados por la iglesia, por el estudio, por la educación, por la familia, y por eso pues consideran que sí puede ser importante, muy importante, más o menos importante, que es todo esto de lo verde, pertenecer a una iglesia para poder encontrarse con Dios. Que pareciera que desde los 18 años, es decir, cuando ya dejan el colegio, ya esto se empieza a perder, esa importancia que le ven a relacionarse con Dios por medio de una mediación, valga la redundancia, como una religión, y de pronto que a los 23 o a los 22, 25 años van creciendo y como que volvieran al redil. Eso puede ser una hipótesis, no la sabemos. La segunda hipótesis es que aquí ya vemos una ruptura. Y entonces estos jóvenes de 21 o 25 años son de otra generación, probablemente una generación millennial, y aquí ya nos estamos refiriendo a una generación más centennial, en donde cada vez menos les va a importar pertenecer a una religión para relacionarse con Dios. O sea, es probable que esta chiquilla o chiquillo de 19, 20 años se continúe en esta misma franja cuando llega a los 22 o 25 años. No lo sabemos. Por eso una de las cosas que nos gustaría hacer muy prontamente es aplicar nuevamente esta investigación, aplicándola pues a los jóvenes actuales y más en tiempos de pandemia, que esa es otra pregunta que se nos hace, que nos surge en la cabeza. Con tiempos de pandemia, ¿cómo afecta esto? ¿La gente está creyendo más o está creyendo menos o cree más en Dios pero no cree en la religión? ¿Está asistiendo a las iglesias o no? Bueno, no lo sé. Tengo unas hipótesis frente al tema, pero son de mi experiencia personal, no basadas en una investigación. ¿Cómo te relacionas con Dios? El 15% dice que no se relaciona con Dios, pues porque son ateos o agnósticos. El 3% dice por medio de textos sagrados o de la oración. El 23% dice que por medio de una iglesia, grupo o comunidad religiosa. Y el 59% por su propia cuenta. Es decir, si queremos llegar a este 59%, habría que pensar diferentes opciones a que sea la oración por medio de textos sagrados o asistir a un grupo de oración, o asistir al grupo juvenil o asistir a alguna comunidad religiosa. Eso no va a pasar porque solamente el 23% de los jóvenes van a comunicarse con Dios de este modo. Y este 23% uno podría pensar que está más o menos relacionado con el 27% que hablábamos de que ese 27% de toda la muestra son los jóvenes que se consideran católicos practicantes. Yo pensaría que incluso dentro de este 23% y dentro de este 3% están también cristianos. Es decir, que en este 59% estamos refiriéndonos
a cristianos, a católicos, a los que creen en Dios pero sin religión. Y entonces aquí la pregunta es cómo acceder a este 59%. Ingrid, dale, que tú levantaste la mano. ¿Sí o sigo hablando? Yo sigo hablando como una loquita. Ay, alguien escribió en el chat. Espérenme. Hay dos personas en el chat. Ay, no me deja abrir el micrófono. ¿Y por qué? ¿Tengo yo que darte algún permiso, algo así? Pero ahorita lo abriste. No, esto es como anfitriona. Ya te pedí que podías reactivar el audio, no sé. Bueno, ¿sigo? Como les digo, yo puedo seguir hablando aquí como una loquita si ustedes no me interrumpen. Entonces, sí, a mí o a nosotros nos inquieta muchísimo este 59% de cómo llegar a estos jóvenes que se relacionan con Dios por su propia cuenta. ¿Qué significa por su propia cuenta? No lo sabemos. Esas son de las preguntas que, insisto, pues habría que ir mirando para una segunda investigación ya más cualitativa. ¿Qué te gustaría cambiar de tu religión, iglesia o creencia para que te guste más? Entonces, ¿qué te gustaría? Nada. El 33% de la muestra dice, no me interesaría cambiar nada. El 32% dice, no aplica, no sabe, no responde. O sea, dentro de ese 32% pues está el 14-15% de los jóvenes que se declaran ateos y agnósticos, los que creen en Dios pero sin religión, y seguramente algún chiquillo o chiquilla que siendo católico o cristiano, no se le ocurre qué, entonces pues lo dejó en blanco o no respondió nada. El 13% dice que le gustaría, bueno, esta fue una pregunta que se hizo abierta, ¿sí? Es que eso fue una locura infinita. Entonces fueron 1057 posibles respuestas y las agrupamos en estos grupos. El 13% dice que le gustaría más apertura, que no fuera tan conservadora, que no fuera tan moralista, que no fuera tan inflexible. O sea, eran palabras así que se repetían y las aglutinamos en esta variable. El 7% le gustaría cambiar algunas ideas, algunas normas, algunos comportamientos y estilos de vida. El 8% más o menos les gustaría que fueran más fraternas, que llevaran más al servicio, que fueran de menos juicio y menos crítica y más al servicio de la fraternidad. El 7% que hubiera coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. El 2% que el diezmo no importe, que le gustaría cambiar el diezmo y que no importe tanto el dinero. El 7% o casi el 8%, el modo de comunicar, que sea más juvenil. Sí, entonces a nosotros. Rosy, calla. El 5%, aceptación de la diferencia, respeto a los que piensan distinto. Casi el 2%, la imagen de Dios como castigador y poco amoroso. El 2%, clericalismo y arrogancia de sacerdotes, pastores o fieles. Otro 2%, la tergiversación o no comprensión de la Biblia. Otro casi 2%, el machismo, más protagonismo para la mujer y los jóvenes. ¿Qué tan importante ha sido para tu creencia o descreencia las siguientes realidades? Que aquí también fue una sorpresa para mí. El grupo de amigos, ¿por qué fue una sorpresa para mí? Porque yo tenía el imaginario de que para los jóvenes los amigos son muy, muy importantes. Y seguramente sí, los amigos, los pares siguen siendo muy importantes, pero no tanto como para que influyan en la fe. O sea, influyen, pero no tanto, no es tan determinante como si puede ser la familia, porque el 67% de los que contestaron esa pregunta dijeron que la familia era muy importante, ¿sí? Muy importante para el sistema de creencias o para la descreencia de los jóvenes. El 26% considera que es importante. Entonces, imagínense, el 67 más el 26, pues estamos hablando un 6 y 2, 8 y un 90 y pico por ciento que consideran que la familia es muy importante o importante. El colegio
también tiene una importancia. El 23% considera que es muy importante, el 42% considera que es importante. La universidad, este 674 pues no aplica porque son los chicos que están en colegio, pero para los chicos que están estudiando y chicas, más o menos un poquitico como un 40% de los que contestaron a la pregunta es muy importante, otro 30% es importante. La iglesia a la que perteneces resulta que no es tan importante, porque solamente el 28 más 18, eso me da 46. Más o menos un 47% considera que es muy importante o importante la iglesia a la que pertenecen para su descreencia o para su creencia. Bueno, claro que aquí hay un 38% que dicen que no aplica. Entonces, bueno, uno sí podría pensar que puede subir un poco el porcentaje. Sin embargo, pues la familia es lo más determinante para la creencia y la descreencia. La familia entonces viene a ser el círculo, sí, fundamental para que los jóvenes crean o no crean. Y la iglesia, pues no tiene tanta relevancia como si la tiene la familia. Esta es una belleza. A mí me encanta. Les preguntamos a los jóvenes, ¿en qué crees? Entonces les preguntamos, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en los alienígenas o en la vida extraterrestre? ¿Crees en el pecado original? ¿Crees en la Trinidad? ¿Crees en Dios como energía? ¿Crees en los ángeles? ¿Crees en los espíritus o entidades? ¿Crees en la resurrección de los muertos? ¿Crees en la reencarnación? Entonces en azul, aquí está al ladito, están los que dicen no sé. No sé si creo o no saben, no responden, no sé. Aquí en rojo los que dijeron sí creo en estas realidades o en estos fenómenos o en estas circunstancias, y en verde los que no creen. ¿Listo? Entonces vamos. En Jesucristo, el 15% dice que no cree. Y bueno, uno podría decir, eso está en consonancia, por ejemplo, con el 14%, pues que son ateos y agnósticos. Está bien. Pero acá hay un 12% que no sabe. Entonces ahí ya uno empieza a decir, Y 786 dicen que sí creen. Bueno. ¿Creen en la alienígenas o en la vida extraterrestre? 27% dicen que no creen, el 57% dice que sí creen. Aquí hay otra pregunta que vamos a corregir para la próxima investigación y es preguntar no solamente si crees, sino también le crees, ¿sí? Porque una cosa es decir, sí, yo creo que en este universo gigante, con todas estas galaxias y con todos estos millones y trillones de estrellas, debe haber otro planeta con vida inteligente o con vida extraterrestre o con alienígenas. Probablemente sí, creo. Pero que yo le crea que ellos vienen aquí a darme un mensaje y que yo tenga que creer en la abducción o alguna cosa así, ya eso es distinto. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí, que en esta investigación solamente preguntamos si creen. Entonces, los chicos creen en los alienígenas y en la vida extraterrestre. ¿Crees en el pecado original? El 42% dice no creo. El 44% dice sí creo. El 19% no sabe, no responde. Esta es una belleza. ¿Crees en la Trinidad? 26% dice no creo en la Trinidad. Un poco menos del 60% dice que sí cree en la Trinidad. Y el 19% no sabe, no responde. Y esto es bonito porque entonces aquí ya empezamos a ver diferencias. El 78% de la muestra de los 1057 jóvenes que respondieron dicen que sí creen en Jesucristo, pero solamente 601 de los 786, podría uno pensar, creen en la Trinidad. Pero es más, varios de los jóvenes, cuando hacíamos esta encuesta, se me acercaban o se nos acercaban a los que estuvimos aplicando esta investigación para preguntarnos qué era la Trinidad. Entonces yo les decía, esa idea de que Dios es uno solo, pero tiene tres personas distintas en un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, sí, bueno, entonces no creo en eso. Y se iban. Ni siquiera sabían que era la Trinidad, ¿sí? Entonces, ahí ya para hacernos preguntas frente a la iniciación cristiana, frente a, bueno. El Dios como energía, esto es una belleza, porque 648 jóvenes dicen que sí creen en Dios como energía. Pero ¿cómo es posible si sabemos que el 56%, si mal no estoy, de toda la muestra decían que eran católicos? Y uno pensaría que creer en Dios como una energía, pues va en contravía de creer a Dios como persona, que es el Dios en el que creemos los católicos o los cristianos.
Entonces esto es una cosa bonita porque, bonita en términos de la investigación, ¿no? Y bonito también pues descubrir pues este sincretismo en el que los jóvenes pues son capaces de creer en que Dios puede ser una energía, pero también creer en que Dios puede ser una persona. 26% dice que no cree en Dios como energía. En Los Ángeles, estos tienen bastante hinchada, 760 de los jóvenes entrevistados responden que sí creen en los ángeles, 190 dicen que no. En los espíritus o entidades, 700, estos también tienen mucha hinchada, 763 creen en espíritus o en entidades que se te van a aparecer. 170 dicen que no creen. Esta es la parte más simpática a mi juicio. Póngale cuidado. 402 personas creen en la resurrección de los muertos. 490 creen en la reencarnación. Entonces uno dice, ¿what? O sea, si son católicos, la mayoría dicen que son católicos, el 56%, el 20 y pico por ciento dicen que son cristianos, o el 13% dicen que son cristianos, eso suma el 70% más o menos dicen que son cristianos, pero creen en la reencarnación, pues las cuentas no me dan. Es decir, que debe haber cristianos, debe haber católicos que creen en la reencarnación y que no creen en la resurrección de los muertos. Es decir, que pueden creer en un Jesús más como persona, pero no como una divinidad que muere y resucita para traernos la salvación. Entonces aquí son más preguntas de las que tenemos que nos gustaría ir a hacerlas en una investigación cualitativa y seguirle poniendo mucha atención a esto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo se entiende que los que se dicen católicos o cristianos no crean en la resurrección de los muertos y sí crean en la reencarnación? Creyendo también en Jesucristo, creyendo también en Dios como energía, quizás también creyendo en la Trinidad. Bueno, ahí nosotros hicimos varios cruces, por ejemplo, sacamos unas gráficas de en qué creen específicamente los católicos y ahí nos encontramos este tipo de cosas simpáticas. ¿Tienes devoción o le rezas a algún santo? Esto se le preguntamos, perdón, aquí tomamos los datos de solamente los que se dijeron somos católicos, ¿sí? O sea, del 50 y pico por ciento de la muestra. No creen, no le tienen devoción o le reza a algún santo, el 59% de los que dijeron católicos dicen que no. El 35% dicen que sí. El 2% no sabe, no responde, el 4% no aplica, que es una cosa que yo decía, pues se supone que los que tenemos devoción o le rezamos a algún santo somos los católicos, pero hubo un 4% de jóvenes católicos que escribieron no aplica, o que eligieron la opción de no aplica. De este 35% les preguntamos, o sea, a todos les preguntamos, ¿crees o no crees? Sí, no, tal. Y si decían sí, entonces les preguntábamos, ¿en cuál santo crees? Y esto también fue una cosa bellísima. ¿A cuál santo le tienes devoción? El 2% escribió a todos. Bueno, antes de eso, muchos me preguntaban, ¿qué es devoción? Y yo, devoción es que tú le crees a una persona, le crees mucho a un santo, vas, le rezas, crees que te va a hacer un milagrito, que te va a escuchar o que te va a interceder mejor ante Dios y le rezas una novena o le rezas o le oras a ese santo. Entonces, bueno. El 2% dice que le tiene devoción a todos, el 10% mencionan que le tienen devoción a ángeles y arcángeles, y aquí mencionan de todo, a San Rafael, a San Gabriel, Arcángel, a no sé quién, entonces los agrupamos en ángeles y arcángeles. El 19% dice que le tiene devoción a los siguientes santos, Jesús, Dios o la Santísima Trinidad. Para mí, esto fue un revolcón en la cabeza porque yo tenía claro, yo desde estas canas, ¿sí? Para mí estaba clarísimo que un santo es diferente a Jesús o a Dios o a la Santísima Trinidad, porque estos son Dios, y que los santos, pues son ejemplos que nos trae la Iglesia Católica de seres humanos. Claro, Jesús también fue un ser humano, bueno, pero pues también es Dios, etcétera. Pero pues yo tenía el imaginario de que me van aquí a mencionar San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, no sé. ¿Quiénes son? Hola, Joana. ¿Quieres decir algo? No, interrúmpanme. No me molesta para nada.
El 19% entonces decía que el santo al que tenían devoción era la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Espíritu Santo, a Dios Padre, aquí también está, mencionan al Divino Niño Jesús y también aquí está mencionado al Jesús, al Señor de los Milagros, el 19%. El 1% dice que le tiene devoción a la Sagrada Familia. El 32% dice que le tiene devoción a santos, beatos o siervos. Aquí la lista pues es larga, bueno, no tan larga, pero principalmente San Francisco de Asís. Bueno, tendría que mirar ahora, si tienen la curiosidad les digo los datos. Pero no son muchos, son por unos 4, 5, 6 o 8 jóvenes que votan por uno, votan por otro. No es así una cosa de todos votan por uno, no, eso está muy desperdigado también, teniendo en cuenta el colegio en el que vienen, ¿sí? De que socialización han tenido frente a la Iglesia Católica y entonces pues muchos mencionan el santo o el patrono o patrona de su colegio. Santos y ángeles, o sea, mencionan los dos, el 1%, a la Virgen María, el 10%, Virgen y ángeles, o sea, unos 2 o 3 que decían a la Virgen de Chiquinquirá y a San Gabriel Arcángel, por decir alguna cosa. El 2%, Virgen y Jesús o Dios, otros, y un 22% no sabe, no responde. ¿Crees en la Virgen María? Los católicos respondieron esto. El 76% dice sí, yo creo en la Virgen María. El 2% les dábamos las opciones. Sí crees en la Virgen María, creo en ella, pero no le rezo, el 2%. El 18% respondió no. Aquí nos llega la pregunta, ¿será que no leyeron bien y no vieron esta opción de que creen en ella, pero no le rezan? ¿O será que este 76% sí creen en la Virgen María y además les rezan? Eso, además, ellos le rezan a ella, sí. Eso no lo sabemos, ¿sí? No tenemos esa claridad. Pero bueno, ahí está la opción de que sí creen en ella, pero no le rezan, el 18% no creen. Para encontrar respuestas a tus inquietudes existenciales, has recurrido a ninguna. Bueno, vayamos aquí, de lo más grande al más chiquito. Se les pregunta esto, ¿tienes inquietudes existenciales? ¿A quién buscas para encontrar respuestas a esas preguntas? ¿A la ciencia o los científicos? El 42% menciona, aquí podían elegir cualquiera, ¿sí? O sea, pueden elegir varias. El 42% de los que contestaron dijeron la ciencia o los científicos, que son los que más hinchada tienen. Van y buscan para responder a sus inquietudes existenciales, a lo que dice la ciencia, a lo que dicen los científicos. Y esto antes de la pandemia, que es un dato interesante. Sería, imagino yo, hipótesis del siguiente trabajo, que este número tendría que crecer ahora con la pandemia. No lo sé. El 36%, ¿a dónde recurre para buscar respuestas? Al arte y la literatura. Esto es súper común. Primero porque los jóvenes leen mucho más de lo que nosotros creemos. Y los jóvenes ven en los artistas, ven en los autores, ven en los escritores, personas que les pueden dar frases, ideas, mundos distintos para confrontar su realidad, para soñar otras posibilidades, para responder a sus preguntas porque se sienten identificada con alguno de los personajes que están leyendo en los libros, etc. Pero esto del arte y la literatura es simpático porque pues da cuenta de esa realidad y es que los jóvenes leen y saben mucho más que nosotros cuando éramos jóvenes. Probablemente más que nosotros ahora, porque consumen muchísima información. En la Biblia, ¿a dónde más buscan respuestas a sus inquietudes existenciales? A la Biblia u otro libro sagrado, 34%. Solamente un 32% dice que busca a la iglesia o líderes religiosos. El 19% a otros y escribían internet. Esto fue, les dábamos la opción de otros, pero no habíamos puesto la opción de internet. Y un 19% escribieron otros y escribieron la palabra internet o redes sociales o, no, internet principalmente. Entonces, que buscan inmediatamente, o sea, tienen un problema, pum, van a YouTube, van a Google a buscar información para tratar de encontrar respuestas a sus problemas existenciales. El 15% va a psicólogos,
el 11, casi el 12% van a astrólogos o consultan el horóscopo. El 69 de los 1057 jóvenes responden que hay lectura de manos y tarot, adivinos o videntes. El 19 pues mencionaron que iban a curanderos o chamanes, seguramente toma de yagé o algo así. 10 respondieron otros, entonces pusieron oración, meditación, reflexión. 16 a la filosofía, 13 a familia o amigos, pero con otros, o sea, entre la opción de otros, marcaron estas opciones a otros y respondían a cuál. ¿Qué buscas cuando haces oración o la práctica espiritual, ya sea individual o en grupo? Entonces, la mayoría busca paz, tranquilidad, felicidad. Esta pregunta también la hicimos abierta y agrupamos las respuestas, en estas, en estas variables. Más de 250 personas, o sea, más del 25%, responde que cuando hace oración o la práctica espiritual, individual o grupal, no importa, lo que busca es paz, tranquilidad y felicidad. Que esto ya nos puede ayudar a pensar en las prácticas que hagamos espirituales, religiosas con los jóvenes, que busquemos que ellos encuentren esto, paz, tranquilidad, felicidad. Otra, ayuda para sí mismo o para otros, es la siguiente más votada, ¿no? O sea, que en la oración, ahí ellos escribían cosas como, ¿qué es lo que más busco? O que sí, que busco cuando hago oración, que Dios no me ayude, que Dios ayude a mi familia, que Dios ayude a mis amigos. Pedían sobre todo muy hacia el círculo más cercano. Y algunos decían también ayuda para otros, ¿no? Como por la paz mundial, por los niños que sufren, bueno, sí, pero no eran muchos. La mayoría era ayuda para sí mismo y para el círculo más cercano. Entonces también ese es otro punto interesante. Cuando quieras hacer oración o prácticas espirituales con los jóvenes, pues procura darles paz, tranquilidad y felicidad y que sientan que Dios los está escuchando para pedir por ellos mismos, para sentir que hay algo superior, alguien superior que te está cobijando, que te está sosteniendo. Lo siguiente es agradecer. Entonces buscan darle gracias a la trascendencia, a Dios, a la energía, bueno, a lo que piensen que es Dios, o a la naturaleza, a la vida, al universo, pero dar gracias, ¿sí? Estos están distribuidos deliberadamente, porque yo sentía, eso fue una insistencia mía con el equipo, que habían dos cosas diferentes, pero si uno los junta, entonces pues da un poco más que buscar paz, tranquilidad y felicidad. Porque es que habían unos que hacían un énfasis. Unos decían, ¿qué es lo que más buscas cuando haces oración? Encontrarme con Dios, acercarme a Dios, ¿sí? Encontrar a Dios, comunicarme con Dios, cosas así. Pero otros eran mucho más enfáticos en decir, ¿qué es lo que busco? Que Dios me escuche. ¿Qué es lo que busco? Escuchar a Dios, o sea, como estar más en un diálogo con Dios, ¿sí? Entonces uno podría pensar que estos 160 jóvenes que respondieron esto, sí tienen una cierta relación con ese Dios al que pueden hablarle y que les habla, ¿sí? Y que se sienten escuchados. Entonces, bueno, esto es interesante, pero es un matiz un poco diferente. Entonces, en unos es simplemente encontrar a Dios, ¿sí? Saber que está por ahí, poder conectarme de algún modo, pero no necesariamente establecer un diálogo. Otros, pues buscan respuestas, buscan guía, buscan explicaciones a sus preguntas, unos 90 jóvenes. Pedir perdón a Dios o perdonarse, liberar malas energías, descargarse, desahogarse. Esto principalmente los chicos pues que no son tan creyentes, pues escribían esto de liberar malas energías, desahogarse, descargar, mejorar la propia vida, revisar la vida, el amor y la voluntad de Dios. Fíjense que solamente, que esto se supondría que para un cristiano, para un católico, pues esto es fundamental. ¿Para qué uno ora? Pues para buscar el amor y la voluntad de Dios, ¿sí? Para encontrar cuál es mi camino, cuál es la voluntad de Dios y tener la fuerza para hacerlo. Al menos ese es mi motor fundamental para hacer oración, además de encontrar paz, tranquilidad y felicidad y por supuesto encontrarme con Dios y dialogar con Él, pero sobre todo es para esto, para escuchar la voluntad que Dios tiene para mí. Pero solamente 30 jóvenes más o menos fueron los que escribieron esto. Buscan fuerza motor para actuar y ya está.
Aquí una pregunta, ¿quiénes de ustedes se sienten identificados con esto? ¿En dónde estarían? Cuando tú haces una práctica, una oración espiritual, individual o grupal, ¿qué buscas? Si me quieren contestar, chévere, y si no, sigo. ¿Con qué frecuencia vas al culto de tu fe? Que esta es otra pregunta muy bonita. Está separado por los cristianos que creen en Dios pero sin religión, los ateos agnósticos y los católicos. Los cristianos, 7% de los cristianos van todos los días. Perdón, 7 de los cristianos que contestaron la encuesta van todos los días, 53 van por lo menos una vez a la semana, es decir, un 50%, un poco más del 50% van todos los días, o mejor dicho, por lo menos una vez a la semana, van más del 50%. Por esta relación aquí, mirando aquí esta grafiquita. 38 de los cristianos que contestaron van de vez en cuando, y solo 6 van solo en ceremonias especiales, 3 no aplica, 6 responden nunca. O sea, siendo cristianos de otras denominaciones, hay 6 que no van nunca al culto de su fe. Obvio, los que creen en Dios pero sin religión no van todos los días, sin embargo, aquí simpático que 3 dijeron que van todos los días, 6 van por lo menos una vez a la semana, que uno pensaría, pero si no tienen religión, ¿cómo es eso? Entonces aquí nuevamente el asunto del sincretismo, ¿no? ¿Tienen religión pero vas a un culto? ¿Cómo es eso? 41 van de vez en cuando, 55 solo en ceremonias especiales, 55 no aplica, 27 nunca, ¿no? Dentro de los ateos agnósticos, pues no es de extrañar que 79 digan no aplica, pues porque no van al culto de ninguna fe, 30 digan nunca, o sea que aquí se pueden sumar que del 75%, o sea, toda esta franja de los ateos agnósticos, pues no, nunca o no aplica ir al culto de la fe, pues porque no tienen fe. 24 de los ateos o agnósticos que contestaron solo van en ceremonias especiales, 7 van de vez en cuando al culto de su fe, entonces aquí también es donde uno dice, ¿cómo así? Que 5 de los jóvenes que contestaron que eran ateos agnósticos van por lo menos una vez a la semana al culto de su fe. Bueno, uno podría pensar que están despistados, que contestaron mal, que contestaron sin saber que era ser ateos o agnósticos, que esa también es otra posibilidad. No lo sabemos. Dentro de los católicos, que creo que es uno de los puntos que más nos interesa, 22 de los 570 van todos los días, 179 van por lo menos una vez a la semana, 265 van de vez en cuando. Entonces, fíjense aquí cómo este número es tan bonito. Porque miren, habíamos dicho en un número inicial que el 27% de toda la muestra, de los 1057 jóvenes, se declaran católicos practicantes. Aquí ya los estamos viendo, ¿sí? Y solamente 179 más 22, esos son 200 jóvenes, es decir, solamente el 20% de los jóvenes católicos que respondieron esta encuesta, perdón, 20% 200 jóvenes del total de la muestra, es decir, el 20% de los que respondieron esta encuesta van por lo menos una vez a la semana a la misa. O sea, solamente el 20% de los jóvenes que entrevistamos, y recuerden que la gran mayoría de los jóvenes eran de colegios católicos y de universidades privadas, que uno podría pensar que estando en colegios católicos, más casi el 50% de la muestra son de colegios católicos, pues uno diría el 50% o cerca del 50% pues tienen que ir a misa todos los días o por lo menos una vez a la semana, y la respuesta es no. Bueno, todos los días no, pero sí al menos una vez a la semana. Uno pensaría que los chicos que están en un colegio católico, pues más o menos la mayoría serían católicos y más o menos irían a la iglesia. Pero pues aquí está claro que solo el 20% van a misa por lo menos una vez a la semana. El 265, es decir, el 26% de la muestra más o menos, van de vez en cuando, el 10% de toda la muestra solo en ceremonias especiales, no aplica, y un 2% dicen nunca voy a misa. ¿Sí? Si uno compara proporcionalmente entre católicos y cristianos, pues aquí nos encontramos que efectivamente los cristianos son más poquitos, son 7, pero proporcionalmente van más
al culto de su fe todos los días, van mucho más, miren esta franja roja hasta donde llega y miren esta hasta donde llega. Los cristianos van mucho más en proporción a los católicos al culto de su fe semanalmente, pero son los católicos los que van más de vez en cuando y van más solo en ceremonias especiales con respecto a los cristianos en términos de proporción. Ya vamos terminando. Hicimos preguntas sobre temas candentes, ¿sí? Y escogí creo que una o dos de las preguntas que hicimos. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales? En general, entonces aquí está lo que dicen lo que dice toda la muestra: los católicos, los ateos agnósticos, creen en Dios, cristianos, otra creencia, femeninos, la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia entre estratos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Donde azul clarito están totalmente de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales, en moradito están de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales, en azul están en desacuerdo que los homosexuales se puedan casar, en grisecito o verde, es un grisecito verdoso, este verdecito, están totalmente en desacuerdo, y en rojo son los que no saben. Entonces, en general, más del 70% están totalmente de acuerdo o de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Los católicos están muy cerca de esa franja, porque esta es la general. Los católicos, mírenlo aquí, pantecitos del 70%, o sea, como un 68, 67, 68%, están totalmente de acuerdo o están de acuerdo con que los homosexuales se puedan casar. Los ateos agnósticos, pues miren, la proporción se dispara más allá del 90%, los que creen en Dios pero sin religión también está cerca del 85%. Los cristianos son un poco más conservadores, porque solamente menos del 40% se consideran conservadores en términos morales o en términos frente a esta pregunta, ¿no? Uno pensaría que las personas que están de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales pues son más progresistas o más liberales, por decirlo de algún modo, en términos de la franja moral. Menos del 40% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con los matrimonios entre homosexuales. 10, 20, 30, un poquitico más del 32, 33% están en desacuerdo con el matrimonio entre homosexuales, y un 10% están totalmente en desacuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Pero sin embargo, esto es llamativo porque el 20% de los cristianos que contestaron la encuesta no saben si están a favor o no del matrimonio entre homosexuales, o no entienden que soy homosexual o el matrimonio, bueno, no sé, o simplemente no quisieron responder para no comprometerse. Entre mujeres y hombres es simpático porque las mujeres solemos ser, según esta encuesta, las mujeres jóvenes son más audaces, más progresistas, más liberales que los hombres. Los hombres, menos del 65% están totalmente de acuerdo o de acuerdo con el matrimonio homosexual, mientras que las mujeres, más del 75% respondieron sí, están de acuerdo, totalmente de acuerdo a esta pregunta. En estratos, aquí no me detengo de otro género porque realmente solamente 5 personas de toda la muestra de 2057 manifestaron que no estaban dentro del género femenino masculino. Lo pusimos ahí para tratar de entender los jóvenes cómo se entienden en esto de mujer, hombre. Y algo que aprendí con esta encuesta, o que aprendimos, pero principalmente fui yo la que insistí que pusiéramos género femenino, género masculino y no sexo, hombre o mujer. Y es que independientemente de la condición sexual, las mujeres, independientemente de que sean lesbianas o no, se consideran mujeres. Los hombres, independientemente de que sean homosexuales o no, se consideran hombres. Entonces creo que eso es uno de las cosas que yo no había pensado. O sea, otra cosa sería si yo dijera, en su tendencia sexual, ¿es femenino o masculino? ¿O es heterosexual o homosexual? Creo que sería mejor. Bueno, es que es un panorama enorme. Independientemente de que nos guste o no, es la realidad de los jóvenes, o es la realidad de algunos de los jóvenes. En estrato 1 y 2 son un poquitito más conservadores, pero no se diferencia mucho de los estratos 5 o 6 o de los estratos medios, ¿sí? Porque están pues alrededor, más o menos en promedio, que un 70%
O sea, ahí no hay distinción entre unos y otros. Es decir, que hay personas de estratos 1 y 2 que seguramente son cristianos y que están en esta franja, pero también habrá otros católicos, ateos o agnósticos que siendo de estratos 1 y 2, pues consideran que más del 80% están totalmente de acuerdo o totalmente de acuerdo o de acuerdo con el matrimonio homosexual. O sea, no hay como diferencia en términos de estrato. Esta creo que es la segunda que tengo frente a ese mismo tipo de preguntas. ¿Valoras la virginidad antes del matrimonio? Entonces, nuevamente aquí, en morado, los que están totalmente de acuerdo con que la virginidad es muy importante antes del matrimonio. En azul, los que están de acuerdo con que la virginidad es muy importante antes del matrimonio, pero están en rojo los que están en desacuerdo con guardar la virginidad antes del matrimonio, y en azul clarito los que están totalmente en desacuerdo. Entonces, pues, en general, más del 33%, un poquitico, el 33%, pues consideran que están totalmente de acuerdo con la virginidad antes del matrimonio. Sin embargo, el 10, 20, 30, más del 40%, casi el 50%, están en desacuerdo con que la virginidad debe valorarse o debe ser un valor antes del matrimonio. En los católicos sube un poquito, ¿no? Un poco menos del 40% consideran que es muy importante la virginidad antes, que están totalmente de acuerdo con valorar la virginidad antes del matrimonio. Entre los cristianos, pues son un poco más conservadores todavía, el 55%, mientras nosotros los católicos o los jóvenes católicos consideran que es menos del 40%. Los ateos o agnósticos y los que creen en Dios pero sin religión, pues son un poco más liberales o progresistas o no les parece para nada importante, están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, que es la franja azulita, que es un poquitico más grande, con la virginidad antes del matrimonio. Me llama mucho la atención que son las mujeres las que valoran mucho más que los hombres, fíjense la diferencia, que valoran la virginidad antes del matrimonio. Y nuevamente aquí en términos de estrato no hay una mayor diferencia. Quizás que, fíjense que aquí los estratos más bajos, 1 y 2, están totalmente en desacuerdo con valorar la virginidad antes del matrimonio, mientras que en los estratos 5 y 6 la proporción es mucho menor. O sea, pareciera que fueran un poco más liberales, pero aquí se contradice, o sea, o está más bien distribuido entre las personas con menos ingresos económicos, el valorar o no valorar el matrimonio está como más dispersado. Bueno. Esta otra, ¿los métodos anticonceptivos afectan la fe? En general, fíjense que está alrededor del 10% que consideran que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con que los métodos anticonceptivos afectan la fe. O sea, consumir un método anticonceptivo no puede afectar mi fe, me puedo sentir más pecador o no pecador, etc. Pero la gran mayoría de los jóvenes, que es la franja roja, están en desacuerdo con esta afirmación. Los métodos anticonceptivos afectan la fe, no están de acuerdo. Totalmente en desacuerdo es esta franja en azul clarito. Ya con esto voy terminando, ¿qué grado de confianza tienen para ti las siguientes realidades? Esto fue en el 2019, valdría la pena preguntarnos ahora, después de los paros, después de la pandemia o en tiempos de pandemia, ¿qué grado de confianza tienen el Estado y los políticos? No confían, miren esta franja azul clarita, son los que no confían en el Estado y los políticos, no confían en las redes sociales, miren lo pequeñita que no confía en la familia, es decir, la familia tiene una enorme confianza entre los jóvenes, confían plenamente, casi el 60% de los jóvenes confían mucho, casi un 30%. En la universidad o en el colegio, bueno, tienen un 10% confía plenamente, un poquitico menos, y un poco más del 30% confían mucho en la universidad o en el colegio. Confían poco, esta franja verde clarita. En iglesias de diversidad protestante, bueno, no confían 10, 20, 30, 40, 50, más del 50% no confía en las iglesias católicas y confían, perdón, las iglesias de diversidad protestante. Y un poco más del 25% confían un poco. Solamente estos porcentajes confían plenamente. Que esto me llama la atención porque dentro de la muestra sabemos que hay un 13, 16%, no recuerdo muy bien, que son cristianos de otras diversidades, protestantes, pero
pues no se manifiestan acá. Una de dos, o son creyentes de iglesias de otras denominaciones cristianas y no confían en su religión, o no se sienten identificados o no entienden que son iglesias de diversidad protestante, que eso también puede pasar, que los chicos y las chicas no entiendan que son diversidad protestante y les parece que esos son como unos loquitos, entonces por eso los manejaron así. Esas son otras de las preguntas que habría la pena de preguntarse en una investigación más focalizada, más cualitativa. En la Iglesia Católica, un 10% dice que le es indiferente, un poco menos, casi un 30% dice que no confía en la Iglesia Católica, un poco más del 30% dicen que confían un poco, un poquitico más del 20% dicen que confían mucho en la Iglesia y un 10% dice que confían plenamente. Es decir, el nivel de confianza que tenemos como Iglesia es apenas del 30% entre los jóvenes. Solo el 30% confía plenamente, confía mucho. Y bueno, si ponemos que confía un poco, entonces tenemos ahí un 60%. Pero que no confía, definitivamente un 30%. Y le es indiferente, o sea, no, ni lo piensa, un 10%. Y esta última, ¿qué piensas de la Iglesia Católica? No solo nos responde el 22%, un 19% dice, bueno, esta también fue una pregunta abierta, que es una buena iglesia, que es instituida por Dios, pero que está manejada por hombres. ¿Mm? Eso es un 19%. Un 10% que permite acercarse a Dios, a Jesús o a la Virgen. Un 12% dice que sus enseñanzas y valores son buenas, que es una guía, que es su guía. El 8% dice que le gusta, que piensa en la Iglesia Católica, que vive el Evangelio, que vive la fe, que se vive la comunidad, que acoja a todos y permite libertad. Un 8%. El 4% dice que es mi ayuda, es mi refugio, me gustan sus formas, que le gusta mucho la Eucaristía. Solo un 4%. Un 7%, entonces ya empieza, hasta aquí las cosas buenas, ¿sí? De aquí para abajo ya empiezan las críticas. ¿Qué piensas de la Iglesia Católica? Que tiene cosas por mejorar, dice un 7%. Un 10% dice que debe acercarse más a los jóvenes, que tiene que ser más abierta y menos monótona. Un 6% dice que debe guiarse más por Jesús o la Biblia, que es idólatra. Y esto es simpático porque, claro, uno lo cruza y la mayoría de los que dicen esto son cristianos, de denominación cristiana, pero también hay católicos. Entonces, es simpático. Bueno, también hay ateos. El 10% que impone normas, obliga y juzga, que restringe la libertad, excluye y discrimina. Casi un 9% dice que debe actualizarse, modernizarse, que es retrógrada y conservadora. Un 7% dice que no es de confianza, que es corrupta, pedófila y comete muchos errores. Un 14% dice que manipula y miente, que juegan con la fe y ocultan cosas. Un 10% dice que se contradice, que tiene doble moral y los católicos son incoherentes. Un 9% dice que es un lucrativo negocio, que tiene demasiada riqueza y poder. Y un 16% dicen otros, que es una iglesia histórica. ¿Qué piensas de la iglesia católica? No, pues que es una iglesia histórica, es una iglesia antiquísima. Y ya. Otros dicen que no se comparten sus ideas o que no les interesa en absoluto. Entonces aquí los aglutinamos en este 16%. Y no saben, nos responde un 22%. Esta última. Políticamente hablando, ¿te consideras de derecha, de centro o de izquierda? Teníamos el imaginario de que pertenecer a cierta denominación religiosa o de pronto de cierto estrato podría influenciar, o ser hombre o mujer, podría influenciar en cómo se consideran en términos políticos. 41% se considera apolítico. Estas opciones se las dimos. De centro izquierda, un 7%. De centro derecha, un 2%, o sea, los extremos. No, centro izquierda y centro derecha, pues están en el centro. De centro, un 233, o sea, más o menos un 23%. De derecha, entonces ya nos estamos a mi derecha o a su derecha, el 14%. De izquierda, entonces ya son los extremos, un 22% de los jóvenes. Y no saben, nos responde un 2.8%. Hasta aquí. Hay muchísimos más datos, pero yo creo que hasta aquí podemos ir. Pero yo quiero verlos, yo quiero que me digan qué piensan, qué sienten, qué piensan.
¿Qué se les ocurre? Preguntas, comentarios, ¿qué sienten con toda esta información? Hay muchísimas gráficas más, pero para no aburrirlo. Además son las 8:30 y creo que vamos hasta ahora. Buenas Buenas noches. noches. Dale, primero Luz Marina, que ya tenía abierto, y luego Julián. Listo, dale. Ay, qué pena, gracias. Estaba revisando las estadísticas y he tenido la oportunidad de hablar con varios jóvenes en cuanto a, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, y están de acuerdo con lo que tienes plasmado ahí, porque ellos dicen que eso no tiene nada que ver con la fe. Otra cosa que me llama la atención es esas estadísticas donde dice que creen en un Dios, pero que no creen en la parte religiosa. También ha sido motivo por la parte de tanta noticia que sacan pues lo más malo de la Iglesia Católica, y pues como todos los seres humanos, se ha olvidado que la iglesia es manejada por seres humanos, no por un Dios ni por ser personas perfectas. Y pues tienden a cuestionar o a juzgar. Entonces ahí también pues se evidencia lo que de pronto ya hemos tratado con algunos jóvenes, ¿no? Muy completo ese informe, muchas gracias. Gracias, Luz Marina. Sí, ya las explicaciones de por qué los jóvenes creen o no creen en Dios o creen en la iglesia, por ejemplo, esas sí ya son preguntas que salen del objetivo de la investigación. Era hasta ahora tener datos, para eso nos sirve una investigación cuantitativa, tener datos. Pero ya las preguntas de, bueno, ¿por qué ya no estás creyendo en Dios? ¿Por qué ya no estás yendo a la misa? Esas preguntas no las hemos hecho. Pero uno puede intuir, ¿no? Que si la familia es muy importante para la fe, por ejemplo, y vemos estos datos tan crudos de que solamente el 27% de los jóvenes de la encuesta se consideran creyentes practicantes, siendo que la gran mayoría dijeron que eran católicos porque se habían bautizado, el 87% dijo que se había bautizado, pero solamente el 27%, o sea, ¿qué pasó con esos, del 87 al 27, qué pasó con esos 50, 60? ¿Qué pasó con ese 60%? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Uno podría pensar que las familias pues no son católicas, no están cristianizadas, no están evangelizadas. Uno podría pensar que efectivamente las malas noticias no nos ayudan, pero también puede ser muchos de los testimonios que se encuentran. El líder no es tan importante, la comunidad no es tan importante, pero también esto es una muestra de la lógica del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una corriente, es como se ha llamado al cambio que está ocurriendo en el mundo. No pasa solamente en la iglesia católica, pasa también en las iglesias protestantes, pasa también en las iglesias musulmanas, o sea, pasa en todo lado, y es que cada vez la gente se considera menos creyente, ¿sí? Bueno, en los musulmanes uno podría decir no, pero es que ahí ocurre otras cosas, pero al menos en lo cristiano cada vez la gente quiere vincularse menos a una iglesia para poder vivir con muchísima más libertad su fe y poder ir a hacer tomas de yagé, creer en los ángeles, creer en los astros, pero también creer en Jesús e ir a misa y rezar el rosario. Y uno podría pensar, no, eso es nueva era. No, la nueva era, eso ya pasó de moda. Es mucho más que la nueva era, es una corriente que busca entender que la fe no puede ser circunscrita a un modo específico de creencia, sino que ya se puede creer de muchos modos. ¿Y eso es bueno o malo? Pues es que hicimos un simposio donde explicábamos esto y varios teólogos analizaban estos datos y uno de ellos me llamó mucho la atención que hablaba, el sincretismo existe, siempre ha existido el sincretismo. Las iglesias cristianas primeras que aparecen en Hechos de los Apóstoles, pues dan cuenta del sincretismo. Sincretismo es, por ejemplo, tomar la cruz, que significaba la muerte más ignominiosa y más denigrante en el mundo romano, tomarla para que sea signo de salvación para los cristianos. Eso es sincretismo. O sea, de algún modo tomamos la pureza, entre comillas, de una sociedad romana del siglo I y tomamos ese signo y le cambiamos el significado para que nos signifique otra cosa y de ahí empezamos a creer en otra cosa. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí?
El rosario, por ejemplo, puede ser para muchos que lo recen, pero no porque crean que la Virgen es intercesora y que Dios y que ta, ta, ta. No, sino porque creen que ahí hay una fuerza especial que los puede ayudar para solventar los problemas. Pero eso ya son explicaciones y análisis que, bueno, vale la pena seguir pensándonos y haciéndonos y preguntando. Gracias, Luz Marina, por el comentario. Julián. Sí, señora. Bueno, yo iba escuchándote a medida que ibas hablando, ibas mostrando todas las gráficas y todo, ¿no? Y pues veía y me daba o sea, me daba cuenta de todas las incongruencias que hay en cuanto a unas respuestas y después otras respuestas, ¿sí? Eh, lo digo más, es como por mi experiencia personal, lo que he vivido, lo que he charlado eh, con personas de mi entorno, con los muchachos de confirmación, con muchachos que han querido asistir a grupos juveniles, y me doy cuenta que, o sea, bueno, yo ataba muchas respuestas con lo que yo he charlado con ellos. Y veo también pues como que muchas veces se contesta por contestar y se contesta también de acuerdo a lo que ellos medianamente conocen. Digo medianamente conocen porque muchos están influenciados por la sociedad, por las redes sociales y muy poco por sus familias, ¿sí? A pesar de que la familia veía y nos dábamos cuenta que era uno de los aspectos más importantes en los que ellos creían, porque decía que le creían bastante a la familia, eh, también encuentro esa como, como que de pronto listo, ellos quieren la familia, pero en cierta forma no le creen, porque quienes los acercan a la iglesia, quienes presentan a Dios, es sus familias, bien sea padres, abuelos, etcétera, ¿sí? Pero a la misma vez ellos se alejan de esa iglesia que les están presentando, ¿sí? De ese Dios al que les están presentando. Entonces, veo y me doy cuenta de eso y pues veo que, por ejemplo, lo que yo hablo con los muchachos, lo que ellos eh, creen y acomodan a Dios a su manera, ¿sí? ¿Con qué me refiero a esto? Pues a que, listo, yo creo en un Dios, pero lo acomodo a mis necesidades, ¿sí? De acuerdo a lo que yo vi, la realidad en que yo vivo, ¿sí? Entonces, pues eso era lo que veía y lo que también quería como aportar de acuerdo a lo que he vivido desde mi experiencia. Sí, gracias, Julián, por tu comentario. Tú dices es que no le creen a las familias, pero es que yo me pregunto si las familias son católicas, si las familias viven la fe católica de tal modo que impregne en los jóvenes, ¿sí? Qué pena, yo me Sí, meto otra vez dale, en la Julián. cola. Y es que en eso tienes mucha razón, ¿no? Porque las familias les presentan a Dios y quieren que conozcan de Dios porque, de hecho, me pasó hace poco en un comentario con una familia o con varias familias Ujú, y ellos quieren presentar a Dios pues se sienten con esa responsabilidad, pero si yo soy honesto, ujú. las familias han, digámoslo así, que lo que pretenden es contagiar, pero ¿cómo lo digo? O Obligar sea, de pronto. bueno, también sí, porque bueno, realmente es así. Y no solamente eso, sino que están dando a conocer algo que ni ellos mismos conocen. Se ha vuelto más, es como algo rutinario. O sea, yo soy católico porque es que mi familia es católica, ¿sí? Ujú. Pero lo que te digo, está acomodado ese Dios a esa manera porque yo soy católico, pero pues entonces no comulgo, no asisto a la Eucaristía, no me confieso, etcétera, ¿sí? Ujú. Entonces, es también un desligue de nuestras mismas creencias y de nuestra cultura como católicos, de nuestras prácticas. Entonces, voy a lo mismo, acomodamos a Dios a la realidad de cada quien y a nuestra manera, ¿sí? Sí, sí, de acuerdo. Dice David, perdón, que la familia es muy fundamental en los jóvenes, debe ser una base para nosotros trabajar, sin duda.
sin duda. Aquí se ratifica con esta investigación una insistencia que yo sé que el equipo de Iniciación Cristiana con el padre Manuel Jiménez han estado insistiendo, para la redundancia, la insistencia que se insiste, y es la importancia del trabajo con adultos, ¿sí? Porque si no tenemos adultos evangelizados, cada vez más la brecha va a seguir aumentando, así de simple, ¿sí? Los niños, los jóvenes van a aprender la fe si la ven y la viven en la familia, si la ven y la viven en adultos que sean creíbles, testimonio real. Entonces también aquí la pregunta es para nosotros como catequistas, como acompañantes de jóvenes en estas tareas de evangelización, ¿somos creíbles? ¿O solamente nos dicen profe y ya, y toman nota y se aprenden el credo y con eso ya pues el chinito ya está listo para la primera comunión? Entonces, y lo que dice Julián también es cierto, los chicos acomodan a su modo de ver, pero es que ¿quién más les ha enseñado qué otro modo de ver? Primero. Pero además, así se les enseñe, pues ellos también tienen su criterio y su subjetividad para tomar lo que les parezca y lo que no. Y aquí me parece súper importante que esto no es ni bueno ni malo, es. Uno podría decir, no, pero todos esos datos, eso no me... Una vez lo mostré a unas monjitas y una de esas monjas me dijo, Alejandra, menos mal yo no estoy en Colombia, porque ella era como de Centroamérica, no me acuerdo de qué país. Menos mal yo no estoy en Colombia, mis jóvenes no son así, no sé qué, pero bravísima. Y yo, pero son los datos, porque se ponen bravas conmigo, o sea, pregúntense más bien, es que eso pasa en Bogotá, eso jamás va a llegar en Centroamérica, y yo, espérese 10 años a ver cómo nos va. Y bueno, ya les doy la palabra que Joana y Olga quieren hablar. Aquí dice, y respecto a la iglesia, las opiniones es algo que tenemos que hacer, acercarnos a ellos, no que se acerquen. Estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Dale, Joana. Bueno, pues varias cosas, ¿no? Pensaba yo, quería compartirles un poquito una experiencia de hace, pues de cuando yo estaba en el colegio. Yo toda la vida estuve en colegio católico y era curioso porque en esa época, que ya eso hace más tiempito, yo me gradué en el 2010, mm, mucha de la gente que estaba, o de los compañeros, no creían en nada, ¿no? Pero entonces uno iba a indagar un poquito más por qué estaban ahí y la concepción del colegio, bueno, eso cuando estudiaba, pero luego lo pude ratificar un poco más desde la coordinación y la concepción a la idea de entrar a un colegio católico parte también de allá hay valores. Entonces, tenemos valores, les enseñan el amor, el respeto, el bien de las otras personas, listo. Ese es como el criterio que muchas veces se utiliza para que la gente o las familias inviten a un chico a la iglesia, ¿no? Y un poco la experiencia que les quería compartir es que muchos de mis compañeros odiaban la iglesia, odiaban, detestaban tener que ir a misa, no les gustaba, o sea, porque claro, las misas eran eh, en Semana Santa, el día de la Virgen de no sé qué, sí, cosas muy, muy concretas, no era pues tan seguido, pero el día que era la misa, entonces, ay, qué mamera, no, no puede ser, sí, entonces, digamos, yo lo pienso en este momento, que eso hace pues un poco más de 10 años, hoy día seguramente la situación no ha cambiado y evidentemente pues no ha mejorado, ¿no? Entonces eso pues me hace recordar eso un poco con lo que Aleja nos presenta. Y también pues pensaba yo en cuanto a las instituciones, ¿no? ¿Qué tanta credibilidad va teniendo la institución, no solamente la iglesia, sino en general todas las instituciones a lo largo del tiempo y cada vez en la actualidad va uno viendo? Entonces, creo que también quedan como muchas cosas sueltas, ¿no? Tú lo decías, haría falta hacer muchas investigaciones para poder comprender un poco más y poder entrar y acercarnos más a eso concreto, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Y lo otro, pues, que también quería comentar es que evidentemente, y cada vez nos vamos dando cuenta que eso es así, pues que el estar bautizado no es garantía de nada, que el creer en Dios o el decir yo soy, pues realmente no te hace ser, ¿no?
decías tú, hay mucha confusión y evidentemente dentro de las respuestas y de las maneras de, pues de hablar cada una de las respuestas, sí, evidentemente se veía pues que no había claridad del asunto, pero también yo pensaba, bueno, en una de las preguntas que decía como, ¿qué es lo que buscan los chicos? Y era al final respuestas, ¿no? Que, que la religión tenga una validez que sirva para algo. Al final yo lo ponía en esos términos, ¿no? Y pensaba yo, bueno, pues si no se reconocen católicos, si no es tan claro, pues también en el fondo es que la iglesia no está respondiendo, o sea, no está sirviendo realmente, no está dando respuestas a las inquietudes fundamentales de la vida, no está dando respuestas sobre todo chicos en la adolescencia, que todos sabemos pues que la adolescencia es una época pues de cambios y de búsquedas, y la iglesia pues no, realmente no está reflejando lo que uno esperaría que pudiera reflejar, ¿no? Entonces pues me llama mucho la atención eso y creo que pues ya lo hemos venido hablando en estas formaciones, hemos venido viendo pues algunas cosas, pero ver que mil algo, ¿no? De muestra que ustedes tuvieron, pues no son poquitas personas, no son poquitos chicos, es una muestra diversa y todo va apuntando a eso, a que definitivamente necesitamos actuar de una manera distinta. Necesitamos una iglesia diferente que responda a los chicos, que los ayude, que los acompañe en la vida, que sea una iglesia viva, realmente más allá de lo que tú decías, ¿no? Del credo o de dos, tres oraciones o pues de los sacramentos sin quitarles obviamente su importancia y su centralidad. Entonces, bueno, creo que como siempre lo decimos, esto no, no estamos terminando, sino esto está empezando, ¿no? Apenas estamos iniciando en ese camino de ver cómo, pues, qué nos implica también a nosotros como catequistas, como servidores de las parroquias, como coordinación, eh, para que realmente poco a poco, pues, esa iglesia vaya siendo más cercana y vaya hablando más a la gente. Sí, gracias, Joana, por tu aporte. Solamente dos comentarios más. De todas maneras, te escuchaba y decía, uno podría pensar, no, qué mal estamos como iglesia. Y la respuesta es sí, estamos muy mal, ¿sí? Porque seguimos perdiendo y seguimos perdiendo creyentes. Sin embargo, la encuesta dice que de los 1057, solo el 14% se identifica ateo o agnóstico. El resto, mal que bien, creen. Creen en Dios, pero sin religión, creen siendo católicos o diciendo que son católicos, creen diciendo que son cristianos. Entonces, o sea, esto da cuenta de que la gente todavía cree, ¿sí? Quiere creer, quiere buscar respuestas. Hay una sed de Dios. Yo trabajé casi 5 años en la arquidiócesis, ahí es como un globito, ¿saben? Es una burbujita. Cuando uno otra vez sale al mundo, que es lo que estoy viviendo ahora, me impacta como gente de muchas edades, estoy trabajando con gente viejita, de otros países, estoy en contacto con otra gente y creen en unas bobadas. Bueno, o sea, yo sé que son cosas importantes para ellos, pero yo digo, la gente es muy crédula, o sea, sí, que el no sé qué del astro, que si sé más de la respiración, no sé cómo, que es importante, la respiración te ayuda, no sé qué tal, pero ponen su fe, su confianza, su sentido en unas prácticas tan sencillas, tan simples, y nosotros teniendo prácticas contemplativas, prácticas de ejercicios espirituales como las ignacianas, ejercicios contemplativos como toda la línea de Carmelita, del silencio y de la contemplación de la naturaleza como San Francisco de Asís y toda la línea franciscana. O sea, tenemos un montón, una riqueza probada por siglos y los chinos no lo conocen. ¿Por qué? Porque lo único que los invitamos es al grupo juvenil, con todo cariño y respeto, porque yo salí de un grupo juvenil, pero en este momento un grupo juvenil no le dice nada a los pelados, nada. Sí, a los 5, a los 10, a los 15 que por ahí siguen martillando, y si tienen 15, dense por bien servidos, porque yo conozco muchas parroquias que hace mucho tiempo ya no tienen ni un joven. Entonces, y no es porque los jóvenes no estén, es porque, como dice David, pues tenemos que acercarnos más a ellos, y no puede ser invitándolos, vamos a misa,
porque pues la misa no les dice nada. Si no creen en la reencarnación, si no creen en las resurrecciones y creen en la reencarnación, y vamos a ir a llevarlos a que celebren la Eucaristía de un tipo que dice que resucita o reencarna, ¿cómo es la cosa? O sea, no, están en una confusión esos chinos. ¿Para qué van a ir? ¿A qué van a ir a una misa? Olga, para que dejes de levantar la manita así, pobrecita. Lisette, ¿estás levantando la mano o estás aplaudiendo? Pero ahorita te doy la palabra si quieres. Olga. Estoy levantando la mano. Ah, re bien, ya te doy la palabra. Ya Dale, la Olga. quito, ya la quito. Eh, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Soy la más jovencita. Tengo 63. Pero mi inquietud por los jóvenes siempre ha sido no solamente porque soy madre y ya abuelita, es porque siempre me ha fascinado el tema de cómo enamorarse de Jesucristo, que aunque en mi vida fue muy tarde, después de los 40, digo que fue en los 40 años del desierto, y sobre todo cuando uno ha pasado por la universidad y fue ateo, y etcétera, etcétera. Entonces todas las filosofías del momento. En este momento, cuando uno ve vivir a sus hijos, después de que uno volvió con ese fervor y con esa convicción, ya por convicción, tiene dos posibilidades: o saturar a los hijos para que se aburran después de ese emocionante encuentro con Jesucristo, y entonces los hijos terminan hastiados, ¿sí? Mi mamá, una beata, después de que era lo contrario. Pero todo eso, esas experiencias de familia, y lo que hoy vivo con los chicos de confirmación, prácticamente lo que tú acabas de decir, he tenido las experiencias con otras catequistas que han sido catequistas de niños. No es lo mismo, y yo pienso que es muy duro trabajar con los jóvenes, pero asimismo el Señor nos da la oportunidad de seguir hasta el final mirando a ver qué podemos hacer por ellos. Y me preocupa todas las tendencias culturales, porque al fin y al cabo, detrás de toda esta problemática que uno puede vivir en familia o en la parroquia con la confirmación o con los grupos juveniles, detrás de esto hay unas doctrinas, hay unas ideologías, y esto es lo que debemos tener claro. Entonces la modernidad, diferenciar sexo. Por eso me corroboraba esos datos, esa estadística que tú haces de aquellos chicos que no solamente es en el catolicismo, es en todas las religiones. Entonces yo hablo de pronto con conocidos que son judíos, o veo en el judaísmo, que se supone que son los más radicales para hacer todas las prácticas, hay judíos que no les interesa eso. Igual que como hay católicos que no nos interesa, podemos ser bautizados pero despistados. De pronto, ese documento, un documento que de sus Ay, perdón, Olga, se está cortando. tiene, No sé si es soy muy, yo o eres muy, tú. puede ser mi internet. Benedicto. De pronto, si quieres, apaga la cámara. De pronto así Ok. puede tener más para que te Ok. podamos escuchar mejor. Dale. Listo. Y decía que detrás de todo esto hay una tendencia y una doctrina, ¿no? El posmodernismo, todas las tendencias a verificar, como lo verificaste tú en las estadísticas, de chicos que quieren seguir siendo chicos, pero que su tendencia ya es indefinida, no se sabe para dónde, o quieren ser chicas, pero es más, o sea, ni siquiera saben definir en ese sentido. Ya no podemos encasillarlos como homosexuales o lesbianas, sino es otra nueva categoría, y detrás de eso es toda una propaganda, toda una serie de políticas internacionales promocionadas por organismos internacionales. Pero ¿cuál es el punto? Que sabemos que si hay unas doctrinas que están hilando esos hilos detrás,
y que no es solamente en la religión católica o en el ateísmo, es en el mundo entero. Sería bueno que nosotros también nos nutriéramos como católicos con este documento que les mencionaba, que nos abre como más la posibilidad de entender lo que está pasando. ¿Cuál es el punto? La salvación. Enamorarse de Jesucristo para la salvación. Y termina su santidad Benedicto XVI con este documento. Jesús, no sé si Leilita está, nos pudiera ayudar con el nombre de ese libro. Fue en la época cuando él era el vicario para la defensa de la fe, que lo escribió. Entonces, porque el Papa era Juan Pablo II. Entonces nosotros nos podemos abrir de mente para decir, bueno, hay religiones, hay doctrinas, hay ideologías, todos quieren una tendencia que es un hombre bueno, un hombre sano, un hombre compactado con la naturaleza para el bien, ¿cierto? No importa si, o sea, fíjese lo revolucionario de ese documento de su santidad Benedicto XVI y que nos obliga a hacer con esa mente abierta, pero que la mejor opción, termina diciendo este documento, la mejor opción para la salvación es Jesucristo. Y hablar a los chicos y nosotros llenarnos de ese espíritu maravilloso del Señor para enamorarse de Jesucristo es con nuestro ejemplo, como decía alguien, en nuestra familia, sin hablar, en el silencio, con la acción, porque los podemos o saturar y fastidiar o los podemos, o sea, dar el mal ejemplo, ¿no? En el caso opuesto. Entonces, luchar en la catequesis de confirmación para que no sea solamente un sacramento como el objetivo, sino llegar al fondo de hacer el encuentro, ¿no? El objetivo del plan E, el encuentro personal con Jesucristo, pero les va a quedar para toda la vida, independientemente del sacramento. Entonces yo lucho en mi catequesis para que no sea tan esquemática el tema iglesia, el tema sacramento de bautismo, ya vimos Virgen María, no, o sea, eso nos obliga a que siempre la catequesis va a ser de carácter finalista, recibe un sacramento y se acabó, y no. Es una lucha muy dura para poder, en el engranaje que nos están preparando para la iniciación cristiana y hacer estos grupos de formación ya para la vida permanente, deleitarse con ser católico, es parte de ese reto. Pero yo a veces quedo como frustrada con toda una serie de la tradicional catequesis con la nueva catequesis. Y en ese proceso estamos. Y estas charlas son muy formadoras. Gracias por ellas. Muy amable. No, gracias a ti, Olga, por tu comentario. Sí, yo creo que como la pandemia, ¿sí? Hay una situación que está, no la podemos cambiar, claro, es negativa, pero también si uno la ve, tiene cosas positivas, nos ha permitido descubrir cosas, hay mucha gente que se ha hecho preguntas frente al sentido de su vida, la pandemia también como oportunidad para entender que la incertidumbre es lo normal, que la certidumbre no es cierta, que hay que vivir el presente al máximo porque no sabemos en qué momento nos enfermamos y nos morimos y ya, se acabó la vida. Y así como la pandemia, pues me parece que hay muchos cambios que ya se venían dando en lo social, en lo político, en lo cultural y por supuesto en lo religioso, en lo económico, que uno podría pensar, no, esto es una maldición, o esto es terrible, o esto me quita paz, o esto me genera mucha angustia. Pero como la pandemia uno también puede sacarle de ahí cosas positivas, nuevos retos, nuevos desafíos y que me permitan también tomar mejores decisiones para la catequesis. Entonces, como una invitación también a no dejarnos llenar de desesperanza, sino al contrario. A mí estos datos me llenan de mucha esperanza. Esto que les digo, que los jóvenes creen, que los jóvenes quieren pertenecer, quieren estar vinculados a, pero no pertenecer a, ¿sí? Quieren sentir que pueden estar junto a otros, pero no necesariamente perteneciendo a algo. No, es que yo me agarraron de este grupo y ya no puedo salir de ahí. No, eso sí les parece terrible. Pero qué rico poder pertenecer, pero qué rico poder asistir a esto y de pronto a esto otro, esto me pareció chévere, como una cosa más libre.
Esto nos genera retos, pero también me parece que es bonito pensar que los jóvenes quieren creer. Realmente hay una sed de trascendencia. Gracias, Olga. Y Lisette, que levantó la mano y ya vamos cerrando porque me da pena con ustedes. Me imagino que era hasta las 8:30. Buenas noches. Pues realmente, pues muy agradecida por la charla de hoy. Realmente es importante saber todo esto. Eh, pero pues realmente es un camino muy, muy amplio. Es un camino que realmente quizás no se va a tornar complicado porque sí quiero mencionar algo muy importante y es que pues Papito Dios nos dio a Jesús, ¿cierto? Y Él por amor hizo muchas cosas por nosotros, pero Él también nos dejó el Espíritu Santo. Entonces es como la invitación a que siempre estemos en oración y estemos al Espíritu Santo, porque pues el camino es muy amplio y realmente discernir en cada uno de los jóvenes es complicado. Es complicado porque sí, las parroquias podemos trabajar muchísimo, los sacerdotes también, pero realmente yo ahí tengo como la inquietud porque pues realmente cuando nos reunimos con algunos jóvenes que ya tienen su semilla de la fe, como yo les digo, quizás los que lleguen no, ¿sí? Entonces directamente abarcarlos con toda la parte de liturgia, la Biblia, la iglesia, no se puede. Pero también es como mirar hasta qué punto yo puedo quizás dar donde hoy en día los chicos quieren hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Porque realmente la iglesia tiene como sus, digamos, como sus cosas, sus mandatos, si nos regimos realmente por muchas cosas, entonces no podemos decir que la Eucaristía, porque haciendo una encuesta, ¿por qué no van a Eucaristía? No, porque es aburrida. ¿Cómo les gustaría la Eucaristía? No, que cantáramos, que bailáramos, que... No, o sea, se salen ya, o sea, ellos no saben, pero nosotros no podemos, como es el sacerdote, no puedo dar una Eucaristía así. Quizás puedo cambiar muchas situaciones para darles a ellos su Eucaristía y darles un mensaje. Sí, como sacerdote no lo puedo hacer como lo hago con los adultos y también es un proceso gigante, como ellos dicen. ¿Por qué? Porque pues cada sacerdote tiene una edad, ¿cierto? Cada parroquia tiene su sacerdote según su edad. Entonces, es un camino muy amplio, realmente le pido mucho al Espíritu Santo que nos ilumine a discernir y ahí es donde quizás sí tengo como muchas dudas porque lo que te digo, si hicimos una encuesta y realmente ellos quieren es muchas cosas del mundo, que realmente si empezamos a trabajar y acogerlos, sí, los acogemos porque en el esquema que se hizo en la parroquia con el equipo, sí, hay acogida, hay escucha, sí, hay ofertas, sí, trata uno de abrirse, pero ya llega un momento en que se sale de las manos poder realmente llenarlos a ellos porque ellos están en un mundo diferente, obvias razones, que uno quiera darles algo y quiera unirse a ese mundo, a ese dialecto, quizás poderlos entender. Yo tengo una hija adolescente, uno trata de entenderlos, trata de, sí, aprendí algo que siempre hay que unirse a ellos porque entre más los como que o sea, les digamos esto no es así, esto no, no, es como cerrarles, abrirles las puertas a que vayan y lo hagan, a que vayan, sí, o sea, es un proceso gigante y pues ahí sí, en este proceso sí quisiera dejar como la inquietud de cómo realmente hasta dónde podemos dar nosotros como acompañantes, como el párroco de la iglesia, sí, porque pues realmente el trabajo no es solamente con los jóvenes. Yo le decía al padre, el trabajo es con toda la comunidad, porque todos los grupos no aceptan que digamos llegó hoy un chico homosexual. No, pero ¿cómo va a entrar el chico acá homosexual? Pero ¿cómo no sé qué? Pero padre, padre. Porque hay muchas personas que tienen ese dialecto todavía de que, sí, entonces sí quisiera como una charla a personal más adelante de, bueno, ¿hasta dónde podemos dar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque yo por poderlos atraer, yo hago una rumba y fue más chica y mejor dicho, y ahí van a llegar todos los jóvenes del barrio, ¿sí? Pero no podemos. Entonces,
queremos que lleguen y queremos darles y queremos realmente trabajar en un proyecto de que pueda realmente nutrirlos hasta donde lo que más podamos. Pero ¿cómo poder manejar todas esas situaciones? Porque sí, digamos que hablábamos, podemos hacer un ágape, ¿sí? Donde van a llegar muchos, simplemente invitarlos, conocerlos, van a empezar a llegar obviamente muchos chicos. Pueden llegar niñas lesbianas, pueden llegar de muchas cosas, ¿sí? Y es un proceso y de mucho Espíritu Santo, porque yo le digo al Padre que a mí el Espíritu Santo siempre me salva, porque yo llevando catequesis ya un buen tiempo y a mí él siempre me salva. Pero sí sería bueno hasta donde realmente nosotros, o sea, podemos hacer ese itinerario basándonos, como decía el Padre, hasta donde yo como sacerdote yo puedo llegar, porque llega el momento en que él va a decir no puedo aceptarlo, ¿sí? Porque se va a llegar un chico donde realmente no va a poder, digamos, dar, o sea, llega un chico que uno lo acoge, quizá lo escucha, mira todas sus situaciones de vida, su familia, todo, se abarca toda una situación, pero llega un momento de que quizás uno puede decir, no, ¿yo qué hago? ¿Sí? O sea, hasta dónde yo puedo formar ese itinerario y decir, bueno, hasta dónde yo puedo llegar con cada joven, porque cada joven es un mundo diferente. Entonces, ahí sí me genera a mí como esa inquietud, porque pues se genera, realmente eso es un camino larguísimo. Entonces, esa es como digamos, como mi inquietud de eso, Sí, Lisette. hasta dónde podemos dar. O sea, se puede hacer el itinerario, pero pues llegan jóvenes que, lo que te digo, llegan jóvenes que quizás los debemos aceptar porque son hijos de Dios, debemos escucharlos, debemos acogerlos, debemos dar todo de nuestra parte, ¿sí? Pero hasta dónde nosotros podemos hacer de que ellos realmente puedan pasar, digamos que aprender, puedan tener el interés, porque ellos buscan hoy en día son otras circunstancias. Ujú. Entonces, esa es como mi inquietud. Sí, ese tema que tú planteas, pues da para como unas 5 sesiones más, porque uno podría pensar, y te voy a dejar esta perla para que te angusties, peor, pero porque tenemos que llevarlos a una misa. Porque resulta que la vida de la fe católica en la liturgia es enorme. Se pueden hacer muchas cosas muy lindas, no necesariamente una misa. La misa es una cosa muy linda, pero es una cosa muy linda para los que ya estamos formados en la fe. Pero en iniciación cristiana no hay necesidad de una misa. Se puede, es más, la misa puede generar ruido. Se pueden buscar prácticas espirituales que poco a poco vayan ayudándole al joven a ir profundizando, ¿sí? Pero no necesariamente la misa, porque no la va a entender, no la va a disfrutar, no. Es como darle caviar a alguien que no le gusta el pescado. O sea, el caviar es carísimo y le va a parecer horrible, pues porque no le gusta el pescado. Entonces, ¿por qué voy a desperdiciar el caviar con alguien que no le gusta el pescado? ¿Sí? Y eso es una cosa como para que tú digas, ¿qué? Lo segundo, ¿ustedes se acuerdan de esto? Si no lo conocen, vayan otra vez, plan de evangelización, el paradigma misionero de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, todo lo que ustedes están planteando, crúcenlo por acá. Básicamente lo que tenemos que buscar es que la gente viva, miren, hay un encuentro con Cristo, hayan relaciones de transformación y relaciones de vida de comunidad. Si esto se logra en los grupos, eso es evangelización. Pero es que además estamos basándonos, el plan de evangelización, todo el plan de evangelización está basándose en el texto de ser sal de la tierra y luz del mundo, que era lo que ustedes mismos dicen. No hay que acercar mucho porque lo quemo a la luz, pero tampoco hay que dejar de dar luz. Hay que dar luz, pero hay que dar luz equilibradamente para que pueda iluminar el santo, pero sin tanto que sin tanto que lo queme, ¿sí? Y lo mismo con la sal, no hay que echarle tanta sal para que usted eche a perder la sopa, porque si usted le echa mucha sal, ya se echó a perder la sopa. Lo mismo pasa con la fe, lo mismo pasa con Cristo, lo mismo pasa con la misa, y usted le lleva la misa, pero así se ha cantado, brincado, bailado, eso los va a saturar y eso no les va a decir nada. Diferente a si yo busco un espacio, pongo unas velitas, pongo una canción bonita, y empezamos a profundizar un poco, oramos,
le pedimos a Dios, gracias papito Dios, gracias no sé qué, y cerramos una cosa de 10 minutos, 15 minutos, donde los chicos digan, tan cortico, yo quiero más, ¿sí? Yo quiero esto, o vamos a una montaña, lo sentamos frente al, yo lo he hecho y los jóvenes dicen que es esta delicia, y sentarse y ver la florecita, ver el insectico y ver no sé qué, las nubes y contemplar en silencio durante 20 minutos y después escribir y dar gracias a Dios por eso. ¿Qué más oración, qué más encuentro con Dios que eso? ¿Sí? Entonces, fíjense que no necesariamente es la misa, sino que hay que aplicar esto, chicos y chicas, y ya, no termino ya. Pero para esto hay que darle también, esto es el plan, estos insumos son apenas uno de los 15 puntos que podemos trabajar. Entonces, para jóvenes, ¿qué? Y eso es también de lo que nosotros nos especializamos en el instituto. Si ustedes quieren seguir profundizando, conversar conmigo, ideas, todo lo que quieran, con muchísimo gusto para eso estamos. Bueno, entonces, pues, con mucho gusto. Y ya. Bueno, Alejita, de verdad, muchas gracias. Les puedo compartir las diapositivas, pero los resultados de la encuesta no, porque le queremos subirla en internet con una cuota moderadora. O sea, nosotros no tenemos parroquia, nosotros no tenemos ningún ingreso más allá de esto. Entonces, vamos a subirla esto con todo el simposio, con una revista que tenemos sobre el tema, analizando los resultados de la revista a una cosa ridículamente barata, no sé, 10.000, 12.000 pesos, una cosa así, pero eso lo haremos, estamos en esos trámites de subirlo a la plataforma. Cuando lo tengamos, ustedes sabrán para que lo puedan descargar. Y perdón, ¿esos Dime. datos fueron prepandemia? Prepandemia. Porque O sea la que, situación cambia un poquito después sí, Olga, yo no sé y no sé para dónde. En algún momento yo decía, la pandemia lo que va a hacer es aumentar la secularización. O sea, es decir, va a hacer que las iglesias estén más vacías. Vamos a ver en la próxima Semana Santa qué tanto se llenan las iglesias. Mi hipótesis es que no vamos a volver nunca a ver las iglesias tan llenas como las veíamos antes de prepandemia. O sea, yo siento que la vivencia de la fe ha cambiado muchísimo, que ya muchas personas se dieron cuenta que no hay necesidad de ir a misa los domingos, que yo me conecto o ya no me conecto, ¿sí? Yo siento eso, pero también siento que la gente tiene mucha más sed de Dios, pero no del modo tradicional. Esa es mi hipótesis y por eso estamos ya preparando la elaboración de la segunda, de una actualización de estos datos ya con pandemia, a ver qué nos arroja entre los interesante. jóvenes. Una de las entrevistas que hice precisamente a los chicos es, ¿cuál es la motivación por la que quieres tomar el sacramento? O sea, ese es el primer encuentro, ¿no? Sí. ¿Quién soy? ¿Por qué crees que es tomar? ¿Qué sentido tiene para ti estar acá en esta reunión? Y una de las chicas que son universitarias, primero el volumen que nos sorprendió, porque en nuestra parroquia, que es Santa María del Prado, las catequesis de confirmación era mínimo 4 chicos al año, máximo que tuvimos fue unos 7, 9 que tuvimos hasta el 2018. En el 2019, en el 2020 no tuvimos nada y ya íbamos de para atrás, estábamos muy tristes. Claro. Y resulta que en la inscripción este año, o sea, no sé, el Señor le puso en el corazón abrirlas las inscripciones, a ver, y por virtual, a ver qué vamos a hacer. Se han inscrito 21 chicos, llevamos 21 chicos. Qué bueno. Y los recibimos y los adelantamos y todo. Bueno, ahí estamos luchando con todo eso. Pero de 7, 10 a 21, y en las entrevistas que me impactó una de las chicas, tenemos 3 edades, 3 grupos. Las catequistas nos dividimos los grupos de 16 a 21 años, el grupo de 15 y 14 y el grupo de 13 y de 13 años. Entonces, las chicas a las que les entrevistamos de 16, de 21, ¿por qué crees o sea, para qué quieres el sacramento? ¿Qué sientes? Dijo, es que entré a la universidad, estoy ya en 6º semestre, siento la necesidad de Dios porque yo antes sí iba a misa. Recién que yo salí del colegio y todo, pero aquí en la universidad siento que me he ido alejando y me decía, no sé si es por la pandemia, imagínate,
Y no sé si es por la pandemia, pero he tenido una necesidad de volver nuevamente a saber de Dios y eso es un reto para nosotros. Porque si esos chicos de mitad de carrera están pidiendo el sacramento de la confirmación como una excusa para volver a tener ese encuentro, esa espiritualidad, enriquecerse del amor del Señor, están clamando, como tú dices, tienen sed de Dios. Y ahí es donde no podemos aburrirlos y defraudarlos. Exactamente, Bueno, no podemos gracias. llegarles con las mismas carreticas que les echábamos a los chiquitos de 15, 16 años, a una chica de 21 años que está en mitad de carrera, por ejemplo. No podemos, ¿sí? Todo lo No se puede. cuestiona. Claro, y está bien. Bueno, pero esos ya son otros temas, ya mire, ya no hay cuarto, qué pena, pero esos ya son otros temas y bueno, que a nosotros desde el instituto pues nos apasionan, cuenten con nosotros en estas reflexiones, nosotros vamos a seguir produciendo material y cosas. Estamos en actualización de página web, por eso no les digo, pues si quieren búsquenos, está institutojesusadolescente.org, ahí vamos subiendo cositas, pero está muy desactualizada la pobre página, pero nos pueden seguir en redes sociales Travesía Tijamer, que es como el nombre que le damos a la pastoral de cara a los jóvenes, porque decir Instituto de Jesús Perdón, ¿cómo es? Adolescente, uy, qué ¿Travesía qué? Tijamer, ya te lo escribo acá. Ok, sí. Para que nos sigan, estamos en Instagram y en Facebook. Estamos tratando de empezar el canal de TikTok, porque para llegar a los jóvenes, Facebook, esto es para abuelitos, Facebook. Entonces, Instagram y TikTok, sobre todo TikTok, es donde más tenemos que estar, pero bueno, ahí vamos. Algún día, porque esto es para todos, esto es un reto. Bueno, Aleja, en nombre pues de la coordinación, del Padre Manuel, de Yari, de tantas y tantas personas que han hecho parte pues de este proyecto, de este sueño, de hacer un itinerario para jóvenes diferentes, pues te agradecemos de verdad tu tiempo, agradecemos también pues al instituto por compartirnos esta información que nos ayuda también a irnos aterrizando mucho más y a seguir conociendo y a seguir viendo pues el llamado que también Jesús nos hace de cara a pues acompañar la vida de ellos, ¿no? Entonces, pues Aleja, agradecerte nuevamente, agradecerle también a todos los que están aquí. Este material, bueno, este encuentro quedará subido en el canal de YouTube de la coordinación para que pues quienes quieran puedan volver a verlo, de pronto compartirlo con alguien más. Y bueno, pues muchísimas gracias para todos y que tengan una buena noche. Gracias a ustedes. Gracias. Johanna, si me puedes por favor escribir el link del canal de YouTube para compartirlo a las otras catequistas que no pudieron estar de confirmación. Gracias. Sí, señora, entonces lo que pasa es que como acá no tengo ya ¿cómo se llama? El link propiamente de este encuentro, no te lo puedo pasar así, pero te dejo acá en este chat y a todos, pues, cómo lo pueden encontrar en YouTube. Y allí también se pueden suscribir. Estamos montando, pues, diversidad de materiales para que también sigan ustedes en contacto. Entonces lo buscan como Coordinación de Iniciación Cristiana, Arquidiócesis de Bogotá. Y allí, pues ya van a encontrar este material. Ya, listo. Y otros más que estamos poniendo a su disposición. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Feliz Gracias, noche. buenas Muchas noches gracias, a feliz noche todos. para todos. Dios los bendiga.